Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Y a medida que pasan los días y más hacemos notas sobre la conciencia y lo que se sabe sobre el coronavirus, nos damos cuenta que cada vez hay más información. Comparemos con lo que pasaba el año pasado en esta altura y no teníamos la menor idea. Lo único que teníamos era incertidumbre y, ¿por qué no, miedo? Y ahora en este periodo, a pesar de que estamos lejos todavía de la inmunidad, ya hay muchísima más información. Por ejemplo, hoy se dio a conocer que ha cambiado en cuanto a una encuesta el índice de personas que están dispuestas a vacunarse. Ha aumentado de un 41 a un 56% en un estudio que analizó alrededor de 16.000 personas. Eso debe tener que ver con la información. El autor del libro Viral es el doctor Juan Fuello Margareto, profesor en neurooncología, y también está con nosotros desde la Universidad de Texas en Houston. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Guillermo, ¿qué tal? Bueno, dos, tres preguntas primero. ¿Cuál es su perfil desde el punto de vista de formación médica? Pues, formación médica, yo estudié medicina en Barcelona, me formé como neurólogo en Barcelona. Allí conocí a mi mujer, Candelaria, hay que nombrarla porque lo hacemos todos juntos, y ella tenía interés en hacer investigación en cáncer. Empezamos a hacer investigación en cáncer en Barcelona, nos movimos al Anderson de Houston a hacer investigación y allí descubrimos una cosa nueva, los virus como arma terapéutica. Y desde entonces, desde hace 27 años, manipulamos genéticamente virus para tratar tumores cerebrales. Como arma terapéutica, es decir, a partir de un virus para atacar un cáncer. Sí, mira, Guillermo, mira qué interesante. En enero se ha publicado un caso en una revista científica inglesa de un paciente inglés que tenía un linfoma y entonces se infectó por el coronavirus. Y entonces los médicos pensaron, cáncer más coronavirus va a tener mal Claro. pronóstico. El coronavirus destruyó el cáncer. El linfoma del paciente remitió. La historia de la medicina está llena así de casos anecdóticos en los que un paciente con cáncer sufre una infección de virus y entonces mejora. Esa es la base científica que tenemos para trabajar en el laboratorio para generar virus que ataquen preferentemente a células de cáncer. ¿Y cuando se enteró de la existencia del COVID-19, del SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19, Ujú. ¿cuándo, ¿cuándo se puso a pensar en ese aspecto? ¿O fue una casualidad o dijo, bueno, voy a observar a ver qué pasa acá? No, no, no. Bueno, el coronavirus, desgraciadamente, es un virus ARN que muta con muchísima frecuencia. Entonces es muy difícil trabajar con él en el laboratorio, sería muy difícil para generar un arma terapéutica contra el cáncer, porque lo que buscamos es un virus que cuando lo inyectes al paciente, 3 meses después siga siendo el mismo virus. Pero el coronavirus tú podrías inyectarle al paciente el agente de la COVID-19 y 2 semanas después ese agente ser completamente diferente. Es algo que no nos interesa. Así que nunca concebimos la idea de tener el coronavirus como agente terapéutico, ¿no? Ok. Ahora, claro, usted está diciendo, doctor, que hasta dentro del cuerpo puede mutar. Ujú. Sí, Una vez sí. que ingresó con unas características y puede desarrollarse con otras características. Entonces, De ¿qué hecho, pasa con el contagio? solo muta en el cuerpo. El coronavirus cuando está fuera del cuerpo no hace nada, está en realidad muerto, ¿no? Solo cuando se replica el ARN dentro de las células del animal que ha infectado es cuando adquiere mutaciones, porque la replicación es imperfecta. O sea que es así. Entonces, ha mutado 7.000, 8.000 veces o más el coronavirus ya, ¿no? Y gracias a Dios, casi todas las mutaciones no han aumentado su capacidad para infectar. Pero ahora hay una serie de variantes, como sabes, ¿no? Que han aumentado la capacidad para multiplicarse y para infectar mejor. Afortunadamente, hay que decirlo ya ahora, parece que todas estas variantes son sensibles o que la vacuna es eficaz contra todas ellas, ¿no? De momento. Cuando tenemos en cuenta el tema geográfico, entonces, ¿por qué Gran Bretaña? ¿Por qué Brasil? ¿Por qué Sudáfrica? No, es todo, es todo. Un, un, un pato que se infecte por un virus en Tailandia es una amenaza para los vecinos de Houston, para los vecinos de Buenos Aires, para los ciudadanos de Colombia, para todo el mundo. Estamos en un mundo globalizado. Esto es por lo que las pandemias son cada vez más frecuentes. Vivimos en un mundo donde las ciudades están masificadas y donde la comunicación entre ellas es enorme. Fíjate, para el coronavirus, la vacunación debería llegar a todo el mundo.
si no llega a todo el mundo, si quedan países sin vacunarse, en esos países podrían desarrollarse cepas que fueran resistentes a la vacuna y todo el mundo volvería a la casilla cero otra vez. O sea, es un fenómeno global, es difícil de entender, pero es así como es, ¿no? Entendemos el tema de la inmunidad de manada del 75% necesario a nivel global y que una frontera no significa que alguien esté protegido. Por eso es del interés de Estados Unidos, por ejemplo, que lleve una vacunación ahora que está avanzando más rápido, comparado con África, que no hay nadie vacunado, es del interés de Estados Unidos, es del interés de Europa que esté vacunado todos los países de Europa, de Asia, de Latinoamérica y también de África, porque si no, no sirve de nada. Ahora, doctor, usted mencionó la palabra globalización. ¿Por qué la globalización? ¿Es por una cuestión de comunicación que lo hace más frecuente? La comunicación, sabes que de Barcelona, una de mis ciudades favoritas, a Nueva York, otra de mis ciudades favoritas, hay 6 horas, ¿no? El virus que se detecta en España, por hablar de mi país, el primer paciente es un alemán. Es un alemán en la isla de La Gomera, que viaja de Alemania a España. Ese es el primer paciente en España. Es muy posible que el primer paciente en Nueva York fuera un italiano que llevó el virus allí. El primer paciente en Estados Unidos, en Seattle, es un ciudadano de la China. Esta es la globalización, es que lo tenemos palpable, pero no lo tenemos presente en nuestra vida diaria. Pero el mundo se ha convertido en un solo país. Entonces es la comunicación, digamos, el movimiento de la gente, básicamente, ¿no? Y la masificación de las ciudades también. El otro factor. Claro, En Wuhan hay 14 millones de personas. claro. Por eso deberíamos asumir que los pueblos están más protegidos, porque no solo tienen menos cantidad de personas y menos vínculo físico, sino que además la burbuja personal es mucho más grande en un pequeño pueblo que en una ciudad como Tokio. Yo creo que es correcto. Yo creo que sí. Que sí, nadie está protegido, pero desde luego estás más protegido en una aldea asturiana en medio de las montañas que en Tokio, sí. Claro. Doctor, cuando pensamos en este momento en la situación de las vacunas, por ejemplo, y la rapidez con la que se dieron, fíjese el dato que yo dije al principio, ¿no? Que hay más gente ahora que se siente proclive a entretener, como se dice en inglés, ¿no? Entretener la idea de darse la vacuna. Eso probablemente con el tiempo sea cada vez mayor. A la vez, ¿qué hay con respecto a la vacuna china, cubana o rusa, que se la mira con desconfianza, pero probablemente con el tiempo pase lo mismo, ¿no? Bueno, Porque los sí, estudios las van a certificar de alguna forma. pues, Guillermo, estás en plena actualidad. Hace 2 días se ha publicado en la revista Lancet, una de las revistas más prestigiosas de medicina, el estudio clínico de fase 3 de la vacuna rusa. Y tiene una efectividad del 90%, como la de Moderna o como la de Pfizer. Siempre se mira un poco con desconfianza a países en los que la transparencia política no es demasiado grande, ¿no? Porque se piensa que, por ejemplo, en China, cuando empezó la epidemia, se censuraron a los médicos. El médico que diagnosticó la COVID por primera vez fue interrogado por las autoridades políticas y le hicieron firmar una carta retractándose de todo lo que había dicho. Este es el problema que tenemos para creer en los datos que te dan algunos países. Pero, por ejemplo, la vacuna de Rusia ha sido publicada en una de las mejores revistas de medicina y por lo que sabemos tenemos que tener esperanza. Y sería muy importante que Rusia y países de alrededor pudieran utilizar esa vacuna, por lo que decíamos siempre de que en el mundo, cuantas más vacunas, mejor. Claro, es evidentemente, damos vueltas sobre el mismo círculo, pero es importante igualmente recordarle a la gente el tema de la transparencia, la situación política, toda la confusión que se generó en este último tiempo. El propio Anthony Fauci, una autoridad científica con amenazas de muerte, simplemente por estar ejerciendo su labor, aunque muchos dicen manipulando políticamente las circunstancias, digamos, esta hipercomunicación está generando una confusión y esta distribución de fake news y de teorías conspirativas, en fin, es triste, ¿no? Porque estamos en un momento científico tan pero tan avanzado como haber logrado, ¿no es cierto, doctor? Si se puede referir al tiempo que se ha demorado, por ejemplo, en sacar una vacuna, es récord. Sí, bueno, yo cuando estaba escribiendo Viral, ¿no? Por hablar del libro un poco también, en junio, julio, agosto, ¿no?
era casi imposible pensar que íbamos a tener una vacuna en un año. O sea, la gesta es enorme y es una gesta producida, no lo olvidemos nunca, por un matrimonio de emigrantes en Alemania. Nosotros somos un matrimonio que trabajamos juntos, nos alegramos muchísimo que sea un matrimonio que haya llegado a esto, pero nos morimos de envidia de ver qué avance han conseguido en tan poco tiempo cuando nosotros llevamos 27 años luchando contra los tumores cerebrales, ¿no? Y por el otro lado ha estado la política, que no ha estado a la altura, ¿no? Entonces decía Isaac Asimov en un ensayo suyo, El culto a la ignorancia, ¿no? Que parece que se tiende a pensar que es democrático pensar que mi ignorancia, Guillermo, vale tanto como tu conocimiento. Y que entonces tú has de respetar mi opinión porque es una opinión, ¿no? Hay cosas en las que no hay opiniones, que son los hechos. La existencia de un virus no es una opinión. La existencia de que existe un virus grave no es una opinión. La existencia de que medidas sociales pueden prevenir que se contagie a la gente y que haya una epidemia, una pandemia, no es una opinión. Hay una frase clásica en epidemiología. El brote de un virus es inevitable. Que se produzca una pandemia es opcional. Y en eso se basa la política. Y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Muchos políticos solo han hecho que aumentar el caos. Y también la Organización Mundial de la Salud fue bastante lenta en decretar o en declarar que esta era una pandemia. De hecho, nuestra empresa, a través del doctor Sanjay Gupta, decidieron que esta era una pandemia antes que la Organización Mundial de la Salud. Ahí hubo una falla de liderazgo a nivel sanitario muy, pero muy importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que significa la Organización Mundial de la Salud, es una entidad global. Bueno, Sanjay Gupta es un neurocirujano, ¿no? Así que yo, que estoy en neurooncología, además me entrevistó hace tiempo, estuvimos hablando, no le voy a llevar la contraria. Pero bueno, vosotros, la CNN, tenéis menos responsabilidad que la OMS a la hora de decretar un diagnóstico, ¿no? De a nivel mundial. No, hay que tener apoyo completo a la OMS. Un poco con la OMS pasa como con la ciencia. No es un instrumento perfecto, pero es lo mejor que tenemos. El apoyo a la OMS es necesario. Mira, el prefacio del libro Viral lo escribe María Neira, que es la responsable de la OMS para medio ambiente. Y hablé con ella el otro día y me decía lo contenta que está que John Kerry ahora se vaya a encargar precisamente de todo lo que es el medio ambiente. Medio ambiente y pandemias están íntimamente unidos. Y va por ahí. Hablemos de eso. La OMS se retrasó un poco quizás en declararlo, pero tienes que pensar la responsabilidad que tenía para hacerlo, ¿sabes? Sí, y después vino la manipulación política del finger pointing, como se dice en inglés, ¿no? El dedo acusador, y se aprovechó y se manipuló la historia esa. Creo que la gente con un poco de información y sentido común se da cuenta que eso es lo que pasó. Doctor, ahondemos un poquito más en el tema. Pandemia en relación al medio ambiente. ¿Por qué? ¿Cómo interactúan estos dos conceptos? Bueno, hay muchos factores del medio ambiente que influyen en la pandemia, ¿eh? El medio ambiente o el cambio climático se ha llamado como la sexta extinción, ¿no? Ya sabes que los historiadores de las extinciones solo aceptan 5 grandes extinciones, ¿no? Una, la más famosa, la de los dinosaurios, pero hay otras 4, ¿no? Enormes. Pues ahora se habla de la sexta extinción, que podría ser la extinción del hombre debido al cambio climático. Y uno de esos factores del cambio climático que podría llevar a una exterminación del hombre son las pandemias. Mira, un cambio de 1 grado en la temperatura de la Tierra hace que las enfermedades transmitidas por mosquitos se multipliquen en países donde no existían antes. Por ejemplo, la malaria o la enfermedad del West Nile. Se podrían empezar a ver casos en países que nunca los han tenido debido a esto, ¿no? O el dengue, por ejemplo. Pero también tenemos otros factores. Uno de ellos es la deforestación. Si entramos en la jungla del Amazonas y construimos granjas cerca de la jungla, exponemos al hombre a millones de virus, muchos millones de virus, cifras incalculables, que no están catalogados y que pueden ser extraordinariamente peligrosos. El otro factor, por ejemplo, es la pérdida de hielo en el permafrost en ciertas regiones de la Tierra. Está descongelando cadáveres de personas que han fallecido por virus que tenemos erradicados, como por ejemplo el virus de la viruela. Si ahora mismo alguien se contaminara otra vez con el virus de la viruela, nuestras generaciones ya no están vacunadas contra ese virus porque está erradicado, pero ese virus podría aparecer ahora.
El cambio climático dificulta respirar en las ciudades, produce enfermedades respiratorias y eso favorece la transmisión y la gravedad de las enfermedades por virus. O sea que van íntimamente unidos, la pandemia, el cambio climático y la globalización. Y probablemente la respuesta no sea en abandonar prácticas que hoy tenemos, sino en modificar esas prácticas en algún porcentaje y la incorporación de tecnología como Ujú, para poder hacer que la adaptación del hombre, que va a tomar tiempo, ujú. sea tal que se pueda convivir con esto evitando el impacto. Es decir, yo sí pensaba, como usted hablaba del derretimiento de los hielos, y yo recuerdo haber hecho una nota que mucha gente decía, pero ¿qué importa si los hielos están en el hemisferio norte y en el polo norte o en el polo sur? Pero claro, afecta la circulación de los vientos, afecta al clima, a los patrones meteorológicos, aún en el Ecuador, los trópicos, etcétera. No necesariamente porque suceda en un lugar lejano, no va a afectar el clima en general o las condiciones meteorológicas en general. Eso es. ¿Y Eh, cómo se llama, perdona, Guillermo, cómo se llama este glaciar que tenéis abajo, cerca de la Patagonia, en Argentina? ¿Perrito Moreno? ¿Cómo Moreno, se llama? Perrito Moreno, esto se va a ver afectado por el cambio climático también. No es una cosa solo del Polo Norte, es de las regiones del sur también, por supuesto. No tienes razón en todo lo que has dicho. la diferencia que marcaban los científicos es que Antártida o Antártica es un Ujú, continente de piedra, que está cubierto ujú, por nieve y hielo, pero es de piedra. En cambio, el círculo polar ártico es solo hielo. Entonces puede desaparecer y por lo tanto no queda nada, ni siquiera una estructura, ¿no? ujú. Doctor, hablemos un segundito de cuando usted mencionó las pandemias serían más frecuentes. Y yo pensé, ¿cuál es la pandemia anterior más importante inmediatamente hacia el pasado? Bueno, es la primera, la que ocurrió a principios del siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial Europea. Es la pandemia de la gripe, que se llamó equivocadamente gripe española, porque las noticias solo venían de España, que era un país que no participaba en la guerra, y los demás países censuraban las noticias. Parecía que solo había gripe en España. Guillermo, esa gripe infectó a 500 millones de personas. 500 millones de personas en un momento en el que la población mundial era inferior a 2.000 millones de personas. Ahora estamos en 8.000 millones. Un virus ahora, teniendo en cuenta la globalización otra vez y la masificación de las ciudades, podría tener un efecto catastrófico en la humanidad si fuera de estas proporciones. Y anterior a esa, la fiebre amarilla, ¿fue una pandemia o fue solamente epidemia? Esa epidemia se mantiene, depende de la definición que tengas por pandemia. Nunca ha sido una enfermedad global, pero ha estado en diferentes países la fiebre amarilla. Ahí hemos jugado un papel muy importante los latinos. Fue un cubano el que descubrió que la fiebre amarilla se transmitía por mosquitos justo después de que acabaran la guerra hispano-cubana, y los americanos mandaron allí un equipo de médicos que acabaron aislando ese virus, que es el primer virus que se aisló, que se sabía que tenía un efecto contra los humanos, el virus de la fiebre amarilla. Y eso fue que en 1860, 70. Ahí. Sí, 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 exactamente, o quizás más cerca de 1900, sí. Sí, yo recuerdo mi abuela me contaba que dos de sus hermanos, los mayores, murieron por fiebre amarilla consecutivamente. Fueron a enterrar a uno, cuando volvieron del entierro se encontraron al otro que estaba enfermo y que había muerto. Entonces, por eso es que estoy pensando 1890, 1885, pero tal vez existía un poquito antes, ¿no? Sí. Eh, entonces, tenemos fiebre amarilla ahí, después vino 1918, la otra pandemia, y saltamos a la nuestra. ¿Qué se No, no, hizo? no, Guillermo, perdona que te interrumpa. No, 1980 Ah, aparece el SIDA, aparece el SIDA, la gran pandemia de nuestros días. Una infección para que desde 1980 se está tratando de encontrar una vacuna y no hemos encontrado una vacuna todavía. Esto realza la gesta científica de los que han encontrado la vacuna para el coronavirus en solo un año. Para el virus del SIDA, ahora mismo hay un prototipo de vacuna que igual funciona, pero hasta ahora no tenemos. El SIDA, que se estudió más en países civilizados, como tú sabes, ha afectado a todo el mundo y ha sido un gran problema en África. Y después ya y saltamos a la... tomó, y tomó el liderazgo de Estados Unidos, particularmente George W. Bush, que hizo un empuje muy, muy importante. Yo recuerdo en esa época, yo estaba en CNN Internacional para justamente tratar de trabajar duro en África
para buscar una solución a esa gente que moría porque ya ahí era sin distinción de preferencia sexual, práctica sexual, color, raza, lo que fuera. Pero como comenzó con un estigma en Sí. particular, por eso se le llamó la peste rosa, tal vez eso fue un gran problema porque daba el mensaje de, ah, bueno, a mí no me va a tocar, decía el heterosexual, ¿no? Sí, no, Pero entonces, igualmente, dime, sí, dime. adelante. No, y decía Reagan también, ¿no? Desafortunadamente, cuando al Reagan, principio de claro, la pandemia, Reagan no quiso prestarle demasiada atención. Luego, como tú dices, otros presidentes republicanos también, pues más modernos, pues cambiaron el punto de vista con respecto a esto y aceptaron que era una enfermedad como cualquier otra, ¿no? Como cualquier otra. claro. Entonces, 1880 o 1890, saltamos a 1918, 1980. ¿Qué Ujú. pasó en ese periodo tan largo que no hubo No, pandemias así de estas no, no, no. características? No, probablemente las hubo. Nuestros métodos de diagnóstico son bastante malos, ¿sabes? Entonces es difícil atribuir a un virus cosas que podían haber pasado. Pero es verdad que ahí el mundo está creciendo, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, que fue el momento de comunicación, las ciudades están aumentando, se está generando, de alguna manera se está incubando ese momento en el que las pandemias pueden aparecer. Y después de 1980 para acá sí que han empezado a aparecer todas estas en los últimos 10 años. Hemos tenido epidemias de la gripe, pandemias de la gripe, hemos tenido el SARS, hemos tenido el MERS, hemos tenido el Zika, hemos tenido brotes de ébola y ahora tenemos la COVID-19. Pero ahora también estamos mucho más atentos a los virus y los diagnosticamos con más facilidad. ¿Fue tal vez un error de no actuar a tiempo lo que produjo que se desparramara tan rápido comparado con otros casos? Yo recuerdo en la época de la gripe aviar, yo fui a China de vacaciones y yo tenía cuidado con no comer aves que no estuvieran bien cocidas, etcétera, pero no tenía la conciencia que tengo hoy con respecto a esto. ¿Será porque es respiratoria la transmisión? Bueno, la gripe aviar, en el momento que salte al hombre, Guillermo, va a ser la siguiente pandemia. La pandemia que todo el mundo estaba esperando ahora era la de la gripe aviar de China. Estas cepas que tienen allí, que siguen infectando gallinas y a veces infectan a algún granjero, pero no pasan luego de hombre a hombre todavía. En el momento en que eso se produzca, eso puede ser increíble, ¿no? Porque la transmisión incluso podría ser mejor que la del coronavirus. Pero sí, el coronavirus, yo creo que lo que le ha hecho que fuera una pandemia es la gran disociación que ha habido entre la ciencia y la política. Que si se hubiera prestado desde el principio más atención a esto y se hubiera educado a la gente, hubiéramos tenido menos problemas. Me gustaría hablar de Y, otra cosa también. a Perdona, ver, dime, dime. No, no, no te... adelante. Decías antes de nueva tecnología, ¿no? Es muy importante saber que se empieza a aplicar ahora por primera vez, desde el año pasado, hace 2 años, inteligencia artificial para descubrir medicamentos antivíricos. Ahora mismo tenemos una docena de medicamentos antivíricos y son solo contra un virus. ¿Sabes? Tenemos antibióticos de amplio espectro que destruyen miles de tipos de bacteria a la vez, pero para los antivíricos no, uno por cada virus. Y con las vacunas lo mismo, una vacuna para un virus solo y a veces una vacuna para un virus solo para un año. Al año que viene ya no vale esa vacuna, ¿no? Entonces tenemos una limitación con esto. Esperamos que la inteligencia artificial nos ayude a generar nuevos medicamentos antivíricos. Y la computación cuántica, doctor, también que puede darnos respuestas que más o menos funciona de la misma forma, pero Sí, con mayor velocidad y que ahora las empresas de tecnología están tratando de desarrollar rápido. Doctor, cuando usted escribió el libro Viral, ¿no? ¿Tenía en uh-huh. cuenta la computación cuántica y la inteligencia artificial como soluciones o pensaba más en el hombre? No, la inteligencia artificial está en viral. La computación cuántica, como tú dices, todavía es una tecnología experimental, ¿no? Todavía no ha llegado, digamos, a las masas. En cambio, la inteligencia artificial sí, el deep learning está ahí, ¿no? Y el machine learning. Entonces, en el año 2020, o sea, el año pasado todavía, se publicó en la revista Cell, una de las más prestigiosas revistas de ciencia, cómo con inteligencia artificial se había descubierto un nuevo antibiótico que se llamó Halicin. Halicin es H-A-L, es la computadora que había en la Odisea del Espacio 2001, en la película de Kubrick, y por eso la han llamado Halicin, ¿no? Halicin ha sido descubierta porque las computadoras no han seguido el modelo de pensamiento que tienen los investigadores que desarrollan antibióticos y que siempre van a acabar parando en la penicilina o similares.
La computadora descubrió un nuevo sistema. Y esto abre las puertas a que pronto tendremos más y más algoritmos diseñando o buscando por antibióticos de una manera muy diferente a como el hombre lo hace, ¿no? Claro. Y doctor, la pregunta final tiene que ver con cuándo emergeremos de la pandemia, o mejor dicho, permítame parafrasear la pregunta. ¿Cuándo estaremos más seguros de poder empezar a volver a la normalidad en términos de tiempo? Si yo hablaría, tendríamos que hablar por países quizás, y luego teniendo en cuenta lo que puede pasar a largo plazo. Yo creo que en España van a llegar a la normalidad en el verano, por dos motivos. Porque tienen la vacuna, están comenzando a vacunar ciudadanos, ese es el gran factor que nos tiene que devolver la normalidad, y porque el virus se supone que perderá potencia durante la primavera y durante el verano. Ahora estamos en el mayor brote, quizás en invierno aquí, por todo el comportamiento no ejemplar que han tenido los ciudadanos durante las Navidades y acción de gracias, etcétera, ¿no? Pero bueno, o sea que ahí mejorará, pero lo que ocurre es lo siguiente, las predicciones que ha hecho la OMS de qué porcentaje de gente en el mundo estarán vacunados para el final de este año son muy bajos, sería un Claro, 10%. Entonces piensa que si no llegamos, si no aumentamos ese porcentaje, que un país solucione su problema es una cosa temporal. El virus podría volver luego. Ya te digo, muy exacto. contentos hasta ahora de que las cepas nuevas, tanto de Brasil como de Inglaterra como de Sudáfrica, sean sensibles a que la vacuna las cubra. Pero si el virus se sigue replicando, si sigue infectando a gente, si sigue en todo el mundo, podrán aparecer cepas resistentes a la vacuna y ahí, ya te digo, volveríamos a empezar otra vez. Evidentemente, el liderazgo es nuevamente la palabra más importante. Ahora Estados Unidos se está vacunando agresivamente. Esperemos que estos países que tienen más posibilidades puedan también darle una mano a aquellos que no tienen las Claro, condiciones como para hacerlo en la velocidad, porque es para beneficio de los del norte y de los del sur. Es decir, no es mm, solamente un acto de caridad, es también un no. acto egoísta, ¿no? En algún punto, porque beneficia al generador. Doctor Juan Fuello Margareto, profesor de neurooncología de la Universidad de Texas en el MD Anderson Cancer Center. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Houston y por regalarnos estos minutos para aprender un poco más. No, muchas gracias a ti, gracias por prestarme atención. ¿Eh? Muchas gracias. El doctor es autor del libro Viral, que pueden buscar si quieren mayor información. Soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.